Una vez más nos encontramos en este canal para resolver un ejercicio relacionado con el tema de campo eléctrico. El ejercicio dice así: en tres vértices de un cuadrado de 1 metro de lado se ubican cargas de magnitud Q igual a 3 microcoulombs, distribuidas así. En dos vértices opuestos A y C se ubican cargas positivas y en otro vértice B se ubica una carga negativa. Nos piden calcular la magnitud del campo eléctrico en el vértice D. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un cuadrado. Una de las características que tiene un cuadrado es que todos sus lados tienen la misma longitud. En este caso, este cuadrado tiene una longitud de 1 metro de lado. Por otra parte, nos están indicando que en los vértices A y C, que son opuestos, se van a ubicar cargas positivas y en otro vértice B se va a ubicar una carga negativa. Yo voy a identificar los vértices de este cuadrado. Aquí voy a colocar el vértice A, acá vamos a tener el vértice B, acá el vértice C y el vértice D respectivamente. Nos indican que en estos vértices A y C, que son opuestos, vamos a tener cargas positivas cuya magnitud va a ser de 3 microcoulombs, y en este vértice B vamos a tener una carga negativa cuya magnitud también es de 3 microcoulombs. Al ubicar esas cargas en estos vértices, el cuadrado quedaría de la siguiente manera. Ok, aquí tenemos las dos cargas positivas, aquí tenemos la carga negativa y este sería el vértice D, donde vamos a calcular la magnitud del campo eléctrico debido a estas tres cargas puntuales. Voy a identificar esta primera carga como la carga Q1, aquí vamos a identificar la carga Q2 y aquí tendríamos la carga Q3. Para determinar la magnitud del campo eléctrico debido a esas tres cargas puntuales, vamos a suponer que tenemos una carga de prueba que por convenio siempre va a ser una carga positiva. Al ubicar esta carga de prueba, nos corresponde ahora realizar la representación vectorial de la magnitud de cada uno de los campos eléctricos debido a estas tres cargas puntuales. Esa representación vectorial quedaría de la siguiente manera. Como esta carga puntual es positiva y esta carga de prueba también es positiva, entonces esta carga de prueba va a experimentar una repulsión debido a la magnitud del campo eléctrico Q1. Esto quiere decir que la carga de prueba se alejaría de la carga puntual Q1. Este vector lo vamos a llamar magnitud del campo eléctrico 1. Como esta carga puntual es negativa y esta carga de prueba es positiva, entonces la carga de prueba va a experimentar una atracción debido a la magnitud del campo eléctrico Q2. Esto quiere decir que la carga de prueba se acercaría a la carga Q2. Este vector representa la magnitud del campo eléctrico 2. Como esta carga puntual Q3 es positiva y la carga de prueba es positiva, entonces la carga de prueba va a experimentar una repulsión debido a la magnitud del campo eléctrico Q3. Entonces este vector representa la magnitud del campo eléctrico 3. ¿Qué nos corresponde hacer ahora? Hallar cada una de estas magnitudes utilizando la siguiente fórmula. La magnitud del campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante electrostática o la constante de ley de Coulomb multiplicado por la carga puntual Q1 dividido entre la distancia de separación que existe desde la carga puntual Q1 hasta la carga de prueba. Esa distancia la conocemos y es 1 metro. La magnitud del campo eléctrico va a ser igual a la constante de la ley de Coulomb multiplicado por la carga Q2 dividido entre la distancia de separación que existe desde la carga Q2 hasta la carga de prueba. Esa distancia no la tenemos, pero la podemos conseguir. Ahora, la
la magnitud del campo eléctrico 3 va a ser igual a la constante de la ley de Coulomb multiplicado por la carga Q3 dividido entre la distancia de separación que existe desde la carga puntual Q3 hasta la carga de prueba. Esa distancia de separación la conocemos que es 1 metro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar la distancia que existe desde la carga de prueba hasta la carga puntual Q2. Si nosotros trazamos una bisectriz que divida este cuadrado en dos partes iguales, entonces vamos a tener dos triángulos rectángulos. Tomando en cuenta el triángulo rectángulo inferior, tenemos que la distancia que existe de este punto a este punto es 1 metro. La distancia que existe de este punto a este otro punto también es 1 metro. Entonces, haciendo uso del teorema de Pitágoras, podemos hallar la longitud de la hipotenusa. Esa longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Ok, como ya tenemos cada una de las longitudes, ¿qué nos corresponde ahora? Sustituir todos los valores correspondientes en cada una de estas fórmulas para hallar la magnitud de cada uno de esos campos. Podemos decir entonces que la magnitud del campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante electrostática que tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado multiplicado por la carga puntual Q1 que es de 3 microcoulomb. 3 microcoulomb transformados a coulomb va a ser igual a 3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y todo eso dividido entre la distancia de separación que existe desde la carga puntual Q1 hasta esta carga de prueba. Esa distancia de separación es de 1 metro. Quedaría entonces 1 metro al cuadrado. Realizando esta multiplicación en nuestra calculadora y dividiendo entre 1, podemos decir que la magnitud del campo eléctrico 1 va a ser igual a 27.000 newtons sobre coulomb. Para hallar la magnitud del campo eléctrico 2, hacemos uso de esta ecuación y decimos entonces que esa magnitud va a ser igual a la constante electrostática que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado multiplicado por la carga puntual Q2 que también es 3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb dividido entre la distancia que existe desde la carga puntual Q2 hasta esta carga de prueba. Esa distancia de separación es raíz cuadrada de 2 metros y todo eso elevado al cuadrado. Como esta raíz cuadrada tiene índice 2, ese 2 con este exponente 2 se simplifica, entonces en el denominador únicamente nos va a quedar 2 metros. Realizando la multiplicación y dividiendo entre 2, podemos decir que la magnitud del campo eléctrico 2 va a ser igual a 13.500 newtons sobre coulomb. Para hallar la magnitud del campo eléctrico 3, hacemos uso de esta ecuación y decimos que la magnitud del campo eléctrico 3 va a ser igual a la constante, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga puntual Q3, que también es de 3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que existe desde la carga puntual Q3 a la carga de prueba. Esa distancia es de 1 metro, entonces nos quedaría 1 metro al cuadrado. Si observas bien, la magnitud del campo eléctrico 3 maneja los mismos datos que la magnitud del campo eléctrico 1. Por esa razón podemos decir que la magnitud del campo eléctrico 3 va a ser igual a 27.000 newtons sobre coulomb. Como ya tenemos la magnitud del campo eléctrico 1, la magnitud del campo eléctrico 2 y la magnitud del campo eléctrico 3, vamos a representar en el plano cartesiano estos vectores para poder hallar la magnitud del campo eléctrico resultante en este vértice debido a la carga puntual Q1, Q2 y Q3. Aquí tenemos la representación vectorial en el plano cartesiano de la magnitud del campo eléctrico 1, de la magnitud del campo eléctrico 2 y de la magnitud del campo eléctrico 3. Como podrás darte cuenta, hemos ubicado la carga de prueba en el origen de coordenadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a descomponer
este vector en sus componentes rectangulares. Este vector tiene una componente sobre el eje X y también va a tener una componente sobre el eje Y. ¿Por qué realizamos este procedimiento? Porque esto nos va a permitir a nosotros hallar la magnitud de las fuerzas que están actuando sobre el eje X, que son dos fuerzas. Esta fuerza, que es esta componente, que la vamos a llamar componente 2 en X, y tenemos otra fuerza que está actuando sobre el eje X, que es la magnitud del campo eléctrico 3, y sobre el eje Y vamos a tener dos fuerzas. Esta componente, que la vamos a llamar magnitud 2 en y la magnitud del campo eléctrico 1. Esta magnitud ya la tenemos, que es de 27.000 newton sobre coulomb. Esta otra magnitud también la tenemos, que es de 27.000 newton sobre coulomb. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar la magnitud 2 en X y la magnitud 2 en Y. Entonces, debes tener presente que la suma de los ángulos internos de un cuadrado es 360 grados. Esto nos indica que en este vértice el ángulo es de 90 grados, acá es de 90 grados, acá de 90 grados y acá de 90 grados. Como la línea de acción de este vector desde la carga de prueba hasta la carga puntual Q2 forma un ángulo de inclinación que es exactamente la mitad de 90 grados, es decir, un ángulo de 45 grados. Teniendo este ángulo, entonces nos podemos apoyar en las razones trigonométricas para poder hallar la magnitud E2 en X y la magnitud 2 en Y. Entonces, aquí tenemos el cateto adyacente, acá tendríamos el cateto opuesto a este ángulo de 45 grados. Podemos decir entonces que el coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es E2 en X, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud del campo eléctrico 2. La magnitud del campo eléctrico 2 es de 13.500 newton sobre coulomb. Si trasladamos acá al primer miembro, 13.500 va a multiplicar al coseno de 45 grados. Podemos decir que la magnitud E2 en X va a ser igual a este producto, que va a dar como resultado 9.545,94 newton sobre coulomb. Vamos a proceder de la misma manera para hallar la magnitud E2 en Y, que es el valor de esta componente sobre el eje Y. Eso lo vamos a hacer haciendo uso de la razón trigonométrica seno. Decimos que el seno de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es E2 en Y, dividido entre la magnitud del campo eléctrico 2, que es de 13.500 newton sobre coulomb. Trasladamos al primer miembro 13.500, que va a multiplicar al seno de 45 grados. Podemos decir que la magnitud 2 en Y va a ser igual a ese producto, que va a ser igual a 9.545,94 newton sobre coulomb. Como ya tenemos todas las magnitudes que están actuando sobre los ejes, podemos hacer el siguiente procedimiento. La magnitud resultante sobre el eje X va a ser igual a la magnitud E2 en X menos la magnitud 3. ¿Por qué se hace una resta? Porque este vector está sobre el eje X positivo y este otro vector E3 está sobre el eje X negativo. Sustituyendo sus valores, podemos decir que la magnitud resultante sobre el eje X va a ser igual a E2 en X, que es de 9.545,94 newton sobre coulomb menos 27.000 newton sobre coulomb, que es la magnitud del vector E3. Realizando esa resta, podemos decir que la magnitud resultante sobre el eje X va a ser igual a menos 17.454,06 newton sobre coulomb. Vamos a determinar entonces la magnitud resultante sobre el eje Y. La magnitud resultante sobre el eje Y va a ser igual
a la magnitud 2 en Y menos la magnitud E1. Porque realizamos una resta, porque la magnitud 2 en Y está sobre el eje Y positivo y la magnitud 1 está sobre el eje Y negativo. Por eso realizamos una resta. Realizamos la sustitución correspondiente. Entonces decimos que la magnitud resultante sobre el eje Y va a ser igual a menos 17.454,06 newton sobre coulomb. Para poder hallar la magnitud resultante, decimos que la magnitud resultante va a ser igual a este resultado, magnitud resultante sobre el eje X al cuadrado, más la magnitud resultante sobre el eje Y al cuadrado. Esto nos daría como resultado que la magnitud del campo eléctrico en el vértice del cuadrado va a ser igual a 24.683,76 newton sobre coulomb. Nos vemos en una próxima oportunidad.